Bienvenidos al fascinante estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de Escuela Sabática. Segundo trimestre 2023. Los 3 mensajes cósmicos. 3 mensajes que usted y yo debemos proclamar al mundo entero. Hola hermosa familia, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina de nuevo aquí con ustedes para traer la lección de Escuela Sabática. Es un honor y un placer acompañarle en esta ocasión. Una vez más aquí, como cada semana, estamos listos para compartir con usted la lección de ya entrando ahora sí al tercer trimestre del 2023. Ahora vamos a estudiar Efesios, entrando con la primera lección en esta ocasión. Y ahora mire, tenemos aquí a un lado de un servidor una pantalla bastante pequeñita ahora. Pero esta pantalla solamente va a ser como referencia para que sepa quién le está hablando, su servidor Joel Medina, nuestra página oficial, feyesperanza.org, y nuestro número de teléfono en el cual usted puede comunicarse con nosotros y allí pedir sus número 1, peticiones de oración, dar agradecimientos y también los materiales que de pronto ofrecemos. Si hay de repente un material que usted ha solicitado, es verdad, usted me lo puede enviar a mí en forma personal, si usted gusta. Tristemente, cuando usted me lo envía a mi número de teléfono personal, en alguna ocasión voy a tardar un poquito de tiempo para contestarle, debido a tantos mensajes que recibimos, gracias a Dios, y muchas ocupaciones que tenemos también, por cierto. Por eso, bella familia, si usted ha pedido algún material y si aún no le ha llegado, no es porque no queramos enviárselo, sino que de repente se nos perdió dentro de los correos electrónicos, dentro de mensajes por WhatsApp, por YouTube, por Facebook, lo que sea. Y si se nos ha perdido, hermosa familia, vuélvanoslo a recordar, por favor, aquí a través de este número, que es el símbolo de más, y luego el 1, porque estamos en Estados Unidos, y luego 951-231-3877. Ese es nuestro número donde usted se puede comunicar con nosotros para pedir el material que estamos ofreciendo constantemente, con mucho gusto para todos ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a entrar de una buena vez a la lección de Escuela Sabática, ¿le parece? Hoy la dinámica usted puede ver un poquito diferente. Tenemos aquí el fondo ahora un poquito diferente y esperamos en el Señor que así poder seguir. Se va a dar cuenta que ahora los cambios de cámara que vamos a estar haciendo, va a tener en toda la pantalla usted la lámina que estamos utilizando para los estudios, de modo que va a ser un poquito más fácil de leer también, y creo que va un poco más clara también allí en su pantalla. Entonces, para prueba vamos a ponerlo de esta manera. Mira, ahí tiene usted ahora la primera lámina, que es obviamente la lección número 1 para el 1 de julio 2023, y el título de esta lección es Pablo y los Efesios. Ahora vamos a mirar en esta lección, vamos a estar analizando y mirando la carta a los Efesios de Pablo, y mirar un poquito de un síntesis de lo que en realidad contrae todo esto de los Efesios, a qué se refiere esa carta y qué es lo que Pablo estaba tratando de hacer al enviar esta carta a los Efesios. Usted va a dar cuenta que a través de la lección de este trimestre, a través de toda la lección, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo intentaba era, número uno, seguir ministrando a la iglesia de los Efesios, a los hermanos en Éfeso, y también levantar la espiritualidad de cada uno de ellos, por supuesto, ¿no? Que ese es nuestro objetivo en todo momento. De modo que vamos a ir al texto para memorizar, ¿le parece? Y en el texto para memorizar lo encontramos en Efesios 1, 9 y 10. Se repite 2 o 3 veces en la lección de igual manera, pero el texto le vamos a dar lectura, por supuesto, después de hacer una cosita: pedir la unción del Espíritu Santo. Sí, vamos a orar. Le pido por favorcito, si le es posible, acompáñeme a orar. Padre bendito que moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder llegar a ti en oración y también de estudiar tu santa palabra, Señor. Esperamos que en esta lección, a través de todo el trimestre y también de esta semana, Señor, encontremos las palabras necesarias para levantar nuestra espiritualidad y para poder acercarnos más a ti. Queremos llegar en un momento dado, Señor, a tener
la certeza y la seguridad de que estaremos contigo en tu patria celestial y que estaremos contigo por la eternidad. Ayúdanos pues a lograrlo, Padre bendito. Ayúdanos a igual a ser un testimonio vivo, un testimonio ejemplar para otras personas para que también se acerquen a ti. Bendice pues a cada persona que es parte de este hermoso ministerio de Fe y Esperanza y también a nuestra familia hermosa de colaboradores que hacen posible todo esto. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, entonces tomando en consideración ahora sí, vamos a la pantalla y nos dice de la siguiente manera, Efesios 1, 9 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegando el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Dicho de otras palabras, en Cristo Jesús está el complemento y es donde Dios nos da a la humanidad la oportunidad de en un momento, por medio de Cristo Jesús, poder ser eternos junto con el Padre. No por nosotros, sino por la perfección del Padre. Entonces, si se da cuenta, el texto dice, nos dio a conocer el misterio. ¿De qué misterio está hablando aquí? Bueno, el misterio de la salvación. ¿Cómo es que podemos entender que Dios hizo hombre, vino y murió por nosotros y luego ahora por la sangre derramada de Cristo Jesús y tenemos la oportunidad de entrar al cielo y tener la eternidad? De pronto podemos darle muchos detallitos allí que nos confundirían más que aclarar puntos, por cierto. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos algo que llamamos la fe. Y por fe creemos, por fe estamos seguros que le veremos. Y por fe es que nosotros andamos hoy por hoy. No andamos de vista, no andamos a tientas, es por fe solamente en Cristo Jesús. Entonces, el texto dice muy claro, ¿no? Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según Dios quiso darnos a conocer el misterio de la voluntad del Padre, que se había propuesto. El misterio de Dios es que Él se había propuesto en Cristo, una vez que llegase el tiempo, por ser el eslabón entre el hombre, entre la tierra y el cielo. Es la forma como podemos desglosar un poquito mejor este texto. Entonces, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra, en un momento dado, por medio de Cristo Jesús, es que tendríamos nosotros ese eslabón y esa esperanza de estar unidos con nuestro Padre Celestial. De esa forma lo podemos comprender un poquito mejor. Entonces, tomando en consideración, vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo tenemos el título que dice Pablo, evangelista en Éfeso. Y de paso, les va a mirar que incluso a través de la misma lección de escuelas sabáticas, en la misma lección solamente, de repente Éfeso le ponen acento en la E, de repente no le ponen acento en la E. Por fin, ¿qué es? ¿Con acento o sin acento? Bueno, creo que la ciudad se llama Éfeso, pero algunas personas lo llaman nomás Éfeso nada más, o Efeso, sin el acento en la E, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, hay algunas versiones de la Biblia, algunas traducciones que traen el acento, otras que no lo traen, de modo que de sí, pues sale sobrando, ¿no? Aquí vamos a mirar en la primera pregunta del domingo. Dice, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso al final de su segundo viaje misionero? Y vamos a mirar allí en Hechos 18 al 21. Ahora, antes de continuar aquí, la pregunta parece estar un poquito confusa y de repente pareciera como que la lectura bíblica no nos da a entender claramente qué es la respuesta para la pregunta, ¿no? Porque dice, ¿qué hace Pablo en su primera visita? ¿Qué es lo que él hace? Bueno, si la respuesta es ¿qué hace? De discutir con los judíos, porque es lo que va a decir la cita bíblica, ¿no? Pero veamos de esta manera cómo es que nosotros hoy por hoy bien podríamos estar analizándolo tal vez de otra manera. Pero bueno, vamos a leer el texto. Dice así: Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y navegó a Siria.
dice, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Luego llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso? Vuelvo a repetir, pareciera que, según decía el versículo 19, no discutía con los judíos. Pero bueno, en realidad lo más importante no es tanto que él discutía. Por eso le digo que de repente pareciera como que es un poquito confusa la pregunta, ¿no? Porque lo importante no es discutir con los judíos, aunque obviamente se entiende que estaba estudiando con ellos, estaba hablando la palabra del Señor. Pero creo que lo más importante aquí sería el hecho de que Pablo les ayudó ahí a la ciudad de Éfeso, a los hermanos en Éfeso, a crecer espiritualmente, ¿no? Porque se da cuenta el primero, el segundo y el tercer viaje que él hizo, Pablo dedica mucho tiempo. En el segundo viaje dedicó 3 años, ¿no?, para estar allí estudiando con ellos. De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta, como aparece ahí al pie de la página, Pablo dedicó varios años a fortalecer bien espiritualmente la feligresía de Éfeso. Entonces, creo yo que eso sería más importante que solamente estudiar por estudiar. Obviamente, hermosa familia, necesitamos estudiar diariamente. Y de hecho, llevar el evangelio y predicar el evangelio, ¿no? Que Pablo se dedicó a predicarlo a los judíos, a los griegos, a todo mundo. El mensaje que Pablo predicaba era la verdad presente en su momento. La verdad presente en su momento era predicar a Jesús resucitado, aquel que se le apareció a él y que lo llamó al ministerio de esa manera, ¿sí? Entonces, tomando eso en consideración, Pablo llega a Éfeso y su enfoque principal es que los hermanos en Éfeso puedan tener la certeza y la seguridad de un mensaje correcto y apropiado. Y digo esto porque luego Pablo les exhorta para que no se desvíen. Y es más, aquí mismo en Hechos vamos a mirar donde él les dice a la familia de Éfeso, la feligresía de Éfeso, que tengan cuidado porque van a venir más adelante, después de su partida, gente que va a tratar de desviarlos de la verdad. Bueno, vamos adelante y vamos a mirar esta parte, ¿sí? Dice la siguiente pregunta: ¿qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Según vemos en Hechos 19, 13 al 20. Dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Note que estos exorcistas, para empezar, no conocían a Jesús, ¿no? Ellos decían, bueno, aquel que predica Pablo, ¿no? Aparentemente sabían que había poder en Jesús, pero no lo conocían. Nada más, bueno, en aquel que predica Pablo, en ese los queremos sacar también a ustedes de aquí, ¿no? De las personas. Obviamente no podía, ¿no? Mire lo que sigue pasando aquí en la historia. 14. Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Interesante, ¿no? Le contesta el demonio dentro de esta persona, ¿sí? 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este mal espíritu tiene tanta fuerza que les arrancó la ropa, me imagino, ¿no? Para que hayan salido desnudos de esa casa donde estaba, ¿no? Y corriendo despavoridamente, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Exagerando un poquito el punto. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Al ver este detalle, se maravillaron en el nombre de Cristo, obviamente, ¿no? 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué hermoso, ¿cierto?
Número 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Note lo que estamos diciendo y lo que mencionaba al principio, que el hecho de que Pablo estuviese allí en Éfeso, él hacía crecer la espiritualidad de estas personas. Y por eso es que Pablo, para mí es más importante el hecho de que él estaba ayudando a todo el mundo, tanto judíos como griegos, a crecer espiritualmente. Ese es el objetivo de nuestro ministerio y debería ser el objetivo de nuestros ministerios en donde quiera que estemos. Y digo, hermanos, no me refiero al ministerio de fe y esperanza nada más, en forma personal, me refiero al ministerio suyo también. Usted tiene un ministerio también en el cual usted debe predicar el evangelio a todo mundo, a toda raza, pueblo y nación. Ese es nuestro objetivo como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, yo le invito para que levante ese ministerio y predique el evangelio, la verdad presente, a tiempo y fuera de tiempo, como diría incluso también la palabra del Señor. Ahora, la pregunta que vamos a contestar ahora dice: ¿qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? El hecho de que Pablo había predicado esta reverencia especial a Cristo Jesús. Bueno, eso hizo que los exorcistas de esta gente que no eran fieles hijos de Dios trataran de utilizar incluso el poder de Cristo Jesús, el cual Pablo y sus discípulos en este caso podían ejercer, ¿cierto? Por el poder de Dios. Ellos intentaron hacerlo y ya sabemos en qué quedó todo, ¿no? La respuesta de un servidor que vemos aquí al pie de la página dice: habían 7 practicantes de magia intentan usar el nombre de Cristo o el nombre de Jesús para sus beneficios y salió contraproducente. Así la adoración a Cristo se exaltó a lo máximo una vez que se dan cuenta de lo que estaba pasando, y allí vemos claramente cómo vinieron ellos mismos a darse cuenta que es imposible, hermanos, es imposible sacar ganancia del evangelio. Tarde que temprano, la persona que quiere utilizar el evangelio para su beneficio propio va a fracasar. Y es la razón por la cual en Fe y Esperanza se da cuenta, nosotros nuestro enfoque no es ganar dinero, sino ganar almas para Cristo Jesús. Y es la razón por la cual nosotros estamos llegando constantemente a todos ustedes. Ahora, gracias a Dios, se ocupa el dinero, sí se ocupa, pero gracias a Dios que Él pone en el corazón de ustedes, bella familia, el ayudarnos económicamente para poder salir adelante. Hay muchos gastos y de repente parece que nos ahogamos, de repente parece que no encontramos dónde está la puerta, ¿no? Para salir económicamente con los gastos que hay dentro del ministerio. Pero, ¿sabe? De repente cuando más nos sentimos ahogados, Dios responde. Y llega una ofrendita por allí de repente, ¿no? Gloria a Dios por ello y gracias a todos ustedes por dejarse usar por el Espíritu Santo para que sigamos nosotros predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. La verdad presente. Y recuerde, siempre predicaremos la verdad. Por eso es que nosotros confiamos en ustedes como pueblo, que nos ayuden a predicar el evangelio. No nos asociamos con la iglesia, no porque no creamos en la iglesia, lo contrario, defendemos la iglesia, pero queremos predicar abiertamente el mensaje y queremos predicar la verdad presente en todo momento, ¿sí? Por eso es que le agradecemos a usted y le agradecemos a Dios que nos da este privilegio hermoso de poder traer la verdad y, digamos, le duela a quien le duela, ¿no? No tratando de insultar a nadie, ni mucho menos hacer sentir mal a nadie. Lo contrario, esperando que la verdad presente pueda llevar a una persona genuinamente a los pies de Cristo. Bien, vamos adelante. Ahora al pie de la página, allí en la parte del domingo, dice: ¿qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros, incluso a un costo económico tan grande para ellos? ¿Qué nos dice esto acerca de asumir un compromiso tal con el Señor? Antes de leer la respuesta aquí, hermosa familia, ¿sabe? Eran 50 piezas de plata, lo cual bien se podría traducir, en algunas versiones se traduce de hecho en 50,000 denarios, 50,000 piezas de plata, 50,000 denarios. Son 50,000 días de trabajo, un denario por día. Son 50,000 días de trabajo. Imagínense el costo tan grande y la inversión que había en libros de magia, en libros de lo oculto. Terrible, ¿cierto? Bueno, eso es lo que estaba pasando allí en Éfeso. Ahora, la respuesta de un servidor aquí para esta pregunta: hubo una convicción fuerte en sus corazones y aceptaron
seguir a Jesús. Esa es la razón por la cual ellos decidieron quemar todos sus libros y hacerlos todos para un lado a finales de cuentas. No quisieron ya seguir creyendo, en este caso, lo oculto o lo que no tiene respuesta en muchas de las ocasiones, ¿cierto? Bueno, vamos ahora a la parte del lunes. En la parte del lunes dice, lee Hechos 19:20 al 20 y el versículo 1. Bueno, del capítulo 19, 21 a el capítulo 20 y versículo 1. Dice la palabra del Señor así, en Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el platero no es que hacía platos, ¿no? Sino que trabajaba con el metal de plata. Hacía dioses de plata, ¿ok? Y vamos a mirar aquí a continuación. Por eso, un platero, ¿qué es un platero? No, pues un platero es alguien que trabaja la plata, ¿ok? Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quienes venera toda Asia, y al mundo entero, perdón. Cuando dieron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. O sea, a ellos les convenía, obviamente, no gritaron, ¿no? Exaltándola a ella, ¿no? Versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. El teatro, ahí puede ver usted, es el teatro más grande que está en Éfeso. Hoy por hoy, es una foto un reciente. Ahí cabían alrededor de 25,000 personas aproximadamente. Pero había otro teatro más pequeño, perdón, donde ya cabían alrededor de 500 personas. Pero no se dice a cuál teatro fueron, solamente dice la ciudad se llenó de confusión y algunos se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro. Muy bien, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los demás no sabían por qué se habían reunido. Algo parecido de repente pasa, ¿no? en la iglesia, ¿no? De repente se ponen de pie y uno no sabe ni por qué, pero también nos ponemos de pie, ¿no? ¿Y por qué estamos de pie? Pues quién sabe, ¿no? Pero todo el mundo se puso de pie, vamos a estar todo el mundo de pie, ¿no? Bueno, ahí en el teatro aparentemente habían personas que habían llegado y no sabían por qué. Todo el mundo corrió al teatro, pues todo el mundo corrió al teatro y vamos con los que corrieron al teatro, ¿no? ¿De qué se trata? Pues no sabemos, pero vamos al teatro de igual manera, ¿sí? Bueno, hermosa familia, de pronto, ojalá que nosotros no seamos cristianos solamente porque los demás son cristianos también a tu alrededor, ¿no? Sino que tengamos una convicción sincera y que sepamos el por qué estamos de pie, por qué estamos sentados y por qué estamos de rodillas también. Eso es sumamente importante, ¿sí? Bien, sigamos leyendo, dice el versículo 33, y sacaron a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, que quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Toda la concurrencia ahí estaba gritando, defendiendo en este caso a Diana. El 35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones, Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Diana también lleva el nombre de Artemisa, de paso, antes de entrar al 36. Artemisa, ahí la Biblia versión Dios habla hoy, le llama Artemisa.
Y así se conocía también Diana como Artemisa. De hecho, Diana en el Antiguo Testamento proviene de la diosa Acera, de la diosa Asimiramis, Astarte, entre otras más, ¿no? Dependiendo de la región, le tenían un nombre diferente, ¿no? Aquí en este caso en Efesio era Diana, y también conocida como Artemisa en este caso, ¿sí? Hoy por hoy, esa diosa sigue todavía vigente en el mundo cristiano. Desafortunadamente, llegó a incrustarse en el mundo cristiano bajo la sombra, si le queremos llamar así, de la Virgen María. La Virgen María no es una diosa, pero se le venera como si fuera una diosa, ¿cierto? Bueno, recuerde, dependiendo del país, es la misma Virgen. Por ejemplo, la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, y la Virgen Parcaya. O sea, diferentes tipos de nombres de la Virgen, diferentes tipos de nombres, pero llegan todas a lo mismo, a la Virgen María. Se da cuenta, no hay Virgen aparte, sino que solamente la Virgen María, ¿no? Por eso todas son vírgenes, pero con nombres diferentes, pero llegan al final de cuentas a ser la misma Virgen María. Unas blancas, unas morenas, unas de otros colores diferentes, pero bueno, todas al final es lo mismo, ¿no? Ese tipo de Dios sigue todavía vigente dentro del cristianismo hasta el día de hoy, desafortunadamente. No se diga en el mundo secular, obviamente, ¿no? Sigamos con el versículo 36, dice el versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis. O sea, el hecho de que Diana es la grande y que Éfeso es guardiana de esta diosa, nadie lo puede contradecir. Todo el mundo lo sabe, de modo que dice necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podemos dar razón de este concurso. El versículo 41, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y luego Hechos 21, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Muy bien. Entonces, tomando esto en consideración, dice la pregunta que aparece allí, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? Respuesta de un servidor. Sin duda el testimonio y las enseñanzas de Pablo habían hecho su labor espiritual en Éfeso y preocupó a los que se enriquecían con los dioses fabricados, especialmente los de la diosa Diana. Y ahora estaban obviamente tratando de hacer algo para remediar esto, ¿cierto? Muy bien, entonces seguimos. Otra vez, otra pregunta que aparece ahí, dice, al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso, y es el último viaje, por cierto. ¿Cómo resumirías las preocupaciones de Pablo? Vamos a ver Hechos 20 del 17 al 38. Dice así, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No la tenía fácil Pablo, por cierto, ¿no? Número 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
O sea, ya les enseñé todo lo que tienen que aprender, ya saben el camino que tienen que seguir, me voy tranquilo, dice Pablo, ¿no? 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, fíjese, y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tienen poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. La pregunta que aparece aquí: ¿cómo resumiría las preocupaciones de Pablo? Bueno, la respuesta de un servidor es: su mayor preocupación fue que ellos permanecieran en la verdad. Pero sabía que llegarían y de entre ellos mismos se levantarían personas que intentarían desviarlos del camino correcto. Esa es una preocupación que él tenía, y les estaba diciendo: por favor, no dejen arrastrarse por ideas extrañas que vengan, por hombres líderes que de repente se desvíen del camino y quieran desviarlos a ustedes de la verdad. La misma preocupación podemos tener hoy por hoy dentro de nuestra iglesia. Hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sido acechado por el enemigo, y siempre va a buscar la forma de que usted y yo de pronto nos hagamos para un lado, o que nos desviemos de la verdad en cierto caso, ¿no? Al pie de la página, allí todavía el lunes, dice: por tanto, velen acordándose de que por 3 años de noche y de día no se debe amonestar con lágrimas a cada uno. Según vemos eso en Hechos 20:31. ¿Sobre qué crees que Pablo advertía a nuestra iglesia hoy? ¿Y por qué? ¿Qué advertiría Pablo hoy? Bueno, creo yo que en forma personal, ¿no? Se estaría cumpliendo lo que él dijo, que se llegaría a nueva teología, y al igual que en su tiempo, líderes apostatarían y perseguirían al verdadero pueblo de Dios. Y eso es algo que desafortunadamente es una triste verdad. Muy bien, vamos a la parte del martes. Dice: además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, lee toda la epístola, preferiblemente en voz alta. Te llevará unos 15 minutos aproximadamente en hacerlo. ¿Qué temas resuenan a través de la carta como un todo? Y ahí usted puede ver los temas que la carta de Pablo a los Efesios trae. El número 1 es saludo inicial. Segundo, bendición introductoria. Número 3, oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo Jesús. Número 4, una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Ese es el número 4. Número 5, Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Y luego después a Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Después Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo, y luego conserven la unidad de la iglesia inspirada por el Espíritu Santo. Después anden en vida nueva y fomenten la unidad. Luego anden en amor, luz y sabiduría. Y después practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Son los títulos que vienen en la lección, ¿no? Entonces, después de esto vendría manténganse unidos, ¿no? Que la iglesia, como el ejército de Dios, se mantenga unido para trabajar juntos. Y por último, el saludo final. Eso es lo que podríamos mirar a través de la carta de los Efesios, ¿sí? Al pie de la página, y el martes dice: ¿qué tema clave se plantea en esta carta? ¿Qué te dice esto? ¿Qué puntos específicos te afectan personalmente? Muy bien.
respuesta de un servidor, un llamado al crecimiento espiritual y permanecer en la verdad. Siempre ha sido esa la lucha del cristiano y hoy no es la excepción, por cierto. Entonces vamos al miércoles. En la parte del miércoles dice, ¿cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? Ver Efesios 1, 1 y 2 y luego 6, 21 al 24. Dice así, Efesios 1, 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es como empieza Pablo. Y la siguiente cita, que es el capítulo 6 del 21 en adelante, es la despedida de Pablo precisamente. Dice Efesios 6, 21 en adelante, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros, a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén, dice el apóstol Pablo. Entonces, la respuesta para estas preguntas, mis hermanos, sería: su deseo es que tengan paz en Cristo y que vivan en la gracia de nuestro Redentor, todos los que aman a Cristo de todo corazón, obviamente. Entonces, eso es sumamente importante. Otra pregunta que aparece ahí en el miércoles dice, ¿en qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Éfeso? Ver Efesios 3:13. Dice así, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. En otras palabras, gloríense ustedes de lo que han aprendido. Y el hecho de gloriarse, mis hermanos, es vivir lo ya aprendido, ¿sí? Respuesta del servidor, Pablo no quiere que ellos se desanimen por lo que le acontece. Al contrario, quiere que ellos se glorifiquen en la fidelidad de ellos y de Pablo. Pablo, siendo un fiel ministro, un fiel hijo de Dios, dice, no se preocupen por mí, sigan adelante, manténganse firmes y fieles en el Señor y vamos adelante. Eso es algo muy, muy importante, ¿sí? Entonces, otra pregunta entonces ya la parte del jueves en realidad. Dice el título para este día, Efesios, una carta colmada de Cristo. De hecho, vemos a Jesús desde el principio hasta el final, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Y vemos ahí el texto para memorizar. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dice Efesios 1:9. Y el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya damos explicación a esa parte, de modo que vamos solamente a la respuesta de un servidor. El tema de su carta es para revelar el misterio de la voluntad de Dios, que por medio de Cristo las ha revelado a su tiempo, hablando del plan de salvación por la sangre de Cristo Jesús. Y al último, como dijimos anteriormente, Jesús llega a ser el eslabón que une la tierra con el cielo, ¿no? Que nos da la oportunidad de que el ser humano pueda entrar ahora a la patria celestial y de esa manera vivir con Cristo Jesús y vivir eternamente con nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Eso es, sin duda alguna, algo muy importante, hermosa familia, que necesitamos tener bien, bien, bien claro. Ahora, seguimos mirando ahí en jueves, dice, todavía hablando sobre la carta de los Efesios de Pablo, la estrategia principal que usa es hablar de la iglesia, lo hace utilizando metáforas vívidas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Por ejemplo, número 1, la iglesia como un cuerpo. Luego, la iglesia como edificio, después la iglesia como esposa, y número 4, la iglesia como ejército. Cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. De esa forma, nosotros vamos mirando y analizando que Dios siempre ha utilizado metáforas, ¿no? De esa manera. Y simbolismos. El hecho de que la esposa de Jesús sea la iglesia, usando el matrimonio. ¿Se da cuenta? El matrimonio también como metáfora. La iglesia es la esposa de Cristo. El cordero
es Cristo Jesús, el novio es Cristo Jesús, el esposo es Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Entonces son símbolos nada más que vemos y analizamos que a través de la Biblia los podemos encontrar de esa manera. Al pie de la página, allí en el jueves, dice, en la iglesia de la que eres parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional y multilingüe, multiracial y transcultural. Según vemos en Apocalipsis 14, 6 y 7, que señala el camino para el cumplimiento, mejor dicho, que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. Según ya miramos allí en Efesios 1, 9 y 10, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Bueno, en Apocalipsis 14, 6 y 7, un texto que analizamos ya bastante en el trimestre pasado, pero que aún de esa manera todavía sigue siendo relevante, porque recuerde que el mensaje del primer ángel es llevar el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cierto? Ese es el mensaje del primer ángel, de modo que en Efesios también 1, 9 y 10, que es la lectura para memorizar, encontraremos el resultado de llevar el evangelio, ¿no? Que el evangelio es predicar el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio eterno es del eterno, que es Cristo Jesús, el evangelio de salvación. Cuando tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de salvación, ahora Jesús siendo el eslabón entre la tierra y el cielo, tenemos la oportunidad por medio de ese evangelio llevar personas a los pies de Cristo. Qué hermoso y qué interesante, ¿cierto? De modo que la respuesta de un servidor para esa pregunta que dice, ¿cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? Después del servicio, al igual que Pablo, debemos predicar anunciando las buenas nuevas de salvación. Lo que ha sido un misterio, ahora que lo conocemos, debemos anunciarlo al mundo entero. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con Fe y Esperanza. Anunciar al mundo entero lo que Jesús tiene para usted y para mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a predicar constantemente? Ese misterio que mirábamos allí en el versículo para memorizar, recuerda el misterio de la salvación, el misterio de cómo Dios va a resolver el problema del pecado. Ya lo conocemos, ya Dios nos lo dio a conocer por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y ahora por la sangre preciosa de Cristo Jesús, por fe, usted y yo somos salvos. Salvos por gracia. Alabado sea el nombre de Jehová. Hay 3 preguntas en la parte del viernes que vamos a dar respuesta también. Y esas 3 preguntas, vamos a la primera, ¿le parece? Allí dice la primera pregunta. ¿Qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? ¿Cómo se manifiestan estos poderes tratando o tentando a los creyentes a honrarlos y respetarlos en lugar de rendir lealtad pura al Cristo exaltado? Respuesta del servidor. Hay autoridades religiosas que exigen adoración y mucha conmoción dentro de la sociedad que nos aleja de la verdadera adoración. Y entre toda esa conmoción que encontramos dentro de la sociedad, familia, nos encontramos a través de los celulares, a través del internet, a través de los programas de televisión, a través de tantas cosas como la sociedad ha intentado de ocupar y acaparar nuestra atención. Recuerde, si nuestra atención está puesta en la televisión, está puesta en la tecnología, está puesta en el celular, en la computadora, entonces nuestra atención ya no está en Cristo Jesús. Muchas veces, bueno, y lo que estoy mencionando es solamente algunos de los puntos, porque también otros puntos puede ser una persona, puede ser también la iglesia misma de pronto. Si nuestra atención la ponemos en la iglesia y no en Cristo Jesús, nos perdemos. Si nuestra atención la ponemos en nuestro trabajo de pronto y no en Jesús, nos perdemos. Si nuestra atención la ponemos en nuestros hijos incluso y dejamos a Jesús a un lado, nos perdemos. Nada debe tomar el lugar de Dios, en ningún momento. De modo que por medio de el plan de redención, por medio de lo que Jesús nos ha mostrado ya, es que usted y yo tenemos hoy por hoy el conocimiento de saber lo que Dios espera de nosotros. El plan de redención, mire el fondo de un servidor. Tenemos aquí el tabernáculo, tenemos el santuario. A través del santuario vemos el plan de redención. ¿Sabe? Si no entendemos el santuario, si no entendemos el plan de redención que Jesús ha puesto, ¿sabe? Aquí está todo plasmado.
en el santuario. Si entendemos esa hermosa doctrina del santuario, entenderíamos más detalladamente y con mucha claridad muchos de los puntos de los cuales hoy por hoy usted y yo de repente estamos cuestionando. Que si el sábado, que si la creación de Dios, que si tantas otras doctrinas más, ¿no? Que se están de repente medio cuestionando, algunas medio cuestionando, que en su momento se cuestionarán completamente, pero algunas están entre dudas. Si entendemos el santuario, el tabernáculo, como es y como Dios lo puso ante Moisés y todo su ritual que lleva allí, no tendríamos ninguna duda de que Jesús está ahí listo para responder cualquier duda que se tenga sobre el plan de salvación. Está claro el plan de salvación. Los misterios, ¿sabe? Los misterios quedan a un lado cuando usted conoce la doctrina correctamente. Cualquier verdad que exista se puede escudriñar bien minuciosamente, se puede cuestionar todo lo que quiera. Haga lo que usted quiera y estudie lo que usted quiera de cualquier verdad establecida en la Biblia. La verdad siempre triunfará. Y la verdad, ¿sabe? No tiene miedo de que le esculquen y que le busquen por todas partes. El problema es que cuando escudriñamos demasiado una verdad y le sacamos vueltas y vueltas, nosotros de repente nos confundimos. No que la verdad haya fallado, porque la verdad siempre estará establecida. Pero usted y yo de repente nos debemos ir por otro lado. Y es lo que ha pasado de repente, por lo cual de repente cada persona trae una idea media extraña y rara de pronto, incluyendo de repente se ha dado cuenta en la misma lección de escuela sabática. Y por eso, mis hermanos, estamos estudiando constantemente para poder discernir si de repente hay algún detallito en la lección que no está muy bien o no está muy claro. Bueno, haremos todo lo posible por aclararlo. Si queda alguna pregunta, alguna duda, mi bella familia, no dude por favor en mandarnos un mensajito. Si algunos lo han hecho ya, y ahí les contestamos a través de YouTube, o a través de Facebook, a través de los mensajes también, o por correo electrónico. ¿Sí? De modo que vamos adelante. La pregunta número 2. La pregunta número 2 dice así: en el contexto del plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos, de unir todas las cosas en Cristo, Pablo expresa esperanza para el futuro. Repasa el uso que él da a la palabra esperanza en Efesios 1:18, 2:12 y 4:4. ¿Por qué crees que hay esperanza para el futuro? Bien, la lectura bíblica dice así en Efesios 1:18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Obviamente las riquezas de la gloria de la herencia es la salvación, por supuesto, ¿no? Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de conocer a Cristo Jesús, obviamente, ¿no? Efesios 4:4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, ¿por qué crees que hay esperanza para el futuro? La esperanza es en vida eterna en Cristo Jesús, y la esperanza está porque Jesús nos ha sellado. Y vamos a mirarlo ahora en la pregunta número 3. Dice así: en los siguientes pasajes de Efesios, ¿cómo señala Pablo la gran esperanza futura del regreso de Cristo? Muy bien, vamos a mirarlos aquí. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, recuerda el misterio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, con el Espíritu Santo hemos sido sellados. Y es la garantía, el hecho de que el número 14, que es las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. O sea, el hecho de que hemos sido sellados, eso nos garantiza de que seremos salvos al final de cuentas y que tendremos la vida eterna. Las arras del Espíritu es
el sello de Dios en nuestra frente. Recuerde, el sello de Dios en nuestra frente es el nombre de Dios en nuestra frente. Y el nombre de Dios en nuestra frente es el carácter de Jesús en nosotros, en nuestra vida, en nuestra frente. Por eso nosotros, cuando somos sellados con el Espíritu Santo, adoraremos correctamente en el día correcto. Y por supuesto, también estaremos listos y preparados para encontrarnos con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad. Esa es la diferencia. Y el hecho de que el Espíritu Santo sea la garantía. ¿Por qué? Porque nos ha sellado Cristo Jesús con su Santo Espíritu, ¿cierto? Eso es hermoso, bella familia. Bueno, sigue diciendo ahora el versículo, capítulo 1 y versículo 21, dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese texto se queda medio en el aire, ¿no? Pero está hablando de Cristo Jesús y el poder que Cristo Jesús tiene. Jesús tiene poder sobre todo principado, sobre toda autoridad. Jesús es el Todopoderoso. Desafortunadamente, y vuelvo a repetir, no se colocó el versículo 20, que hubiera sido la clave para entender en realidad el 19 y el 20, para entender claramente de qué está hablando aquí. Bueno, está hablando de Cristo Jesús y de su santo poder, ¿sí? Entonces ahora vamos al versículo 7 del capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo? El versículo capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otra vez, asegurándonos que con el sello de Dios, con el Espíritu Santo en nuestras frentes, tendremos la redención, tendremos la salvación. Y ahí es donde entramos, hermosa familia, lo que hemos dicho anteriormente con el sello de Dios. Adorar en sábado, todo el mundo puede adorar en sábado, pero no todo el mundo puede tener el sello de Dios. Por eso es que hacemos la diferencia de que el sábado es solamente una pequeña parte de lo que es el sello de Dios. Y por eso digo, no está mal decir que el sábado es el sello de Dios, no está mal, pero el hecho de que el sábado sea el sello de Dios solamente es una pequeña parte de lo que es el verdadero sello de Dios. Porque el verdadero sello de Dios es el Espíritu Santo. Es precisamente lo que hoy por hoy nosotros debemos de conocer y comprender como la garantía de que somos salvos. El sábado no es una garantía de que somos salvos. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. El sábado no nos garantiza que vamos a salvarnos. Usted puede guardar el sábado bien al pie de la letra como debe de ser. Sin embargo, no le garantiza la salvación. Pero una cosa sí le puedo asegurar. Si usted es sellado con el Espíritu Santo, usted va al cielo sin más ni más y sin duda alguna. ¿Okay? Esa es la diferencia. ¿Está bien? Ahora vamos al último texto que está aquí en esta lista, que es capítulo 5, versículo 5 de Efesios, obviamente. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por supuesto, ningún pecador puede tener el sello de Dios. Nadie que esté alejado del camino de Dios puede recibir el sello de Dios. Podemos ser muy religiosos, como decía hace unos minutos atrás. De repente hacemos de la iglesia un Dios. Bueno, eso no nos va a salvar. Usted puede ser muy religioso, pero muy alejado de Dios también. Y el mensaje también va para mí también. Yo puedo ser muy religioso en lo que hago, pero muy lejos de Dios de repente pudiera estar también. Hermosa familia, todos tenemos esta lucha diariamente de encontrarnos con Cristo Jesús, abrazarlo y vivir su mensaje, vivir su carácter, vivir su compasión, vivir el amor de Cristo Jesús diariamente. Es un estilo de vida. No es nada más decir soy cristiano. Colgarse el rótulo, todo el mundo lo puede colgar. Pero vivir una vida en santidad, eso es diferente. De modo que yo te invito para que hagas tu decisión constantemente. Busca a Cristo Jesús diariamente y vive el amor de Cristo Jesús en tu corazón. Y trata con amor a todo mundo que te encuentres en cualquier parte, sea familiar, sea amigo, sea en el trabajo, donde quiera que tú estés. Trata a todo mundo con mucho amor. Esa va a ser la diferencia, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. Bien, la respuesta de un servidor para esta pregunta, que de hecho no la hemos leído todavía, la pregunta que aparece aquí en la número 3, al final, dice: ¿qué significa esta esperanza para nosotros en este momento? Bueno, al ser sellados con el Espíritu Santo, tenemos la seguridad del cumplimiento de sus promesas al darnos vida eterna. Eso es la diferencia y eso es precisamente, hermosa familia, donde queremos llegar.
que el Espíritu Santo sea el sello de Dios en nuestra frente, en nuestra vida. Si somos sellados con el Espíritu Santo, créeme que vamos a vivir la compasión, vamos a vivir el amor de Cristo Jesús, seremos fieles a Dios y por supuesto tendremos la seguridad, como usted lo acaba de mirar en el texto, la garantía por el sello de Dios que seremos salvos y que nos iremos con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria y majestad allá en su segunda venida. En un momento dado vendrá, mis hermanos, todo esto viene. Bueno, hermosa familia, hasta aquí termina la lección de Escuela Sabática. Quiero pedirte que si no te has inscrito o suscrito a nuestro canal aquí en YouTube, lo hagas. Eso nos ayuda bastante. Y por supuesto también que nos dejes tu like, por favor. Y tus comentarios lindos y positivos siempre son bienvenidos. Les agradecemos a todos ustedes por sus hermosas palabras. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y recuerde que aún seguimos orando por cada uno de ustedes, hermosa familia. Mándenos su petición de oración a través de YouTube. No le hace, puede mandarlo a través de YouTube. Puede mandarnos también a través de Facebook. Puede mandarnos a través de WhatsApp. Allí a través del 951-231-3877. Y recuerde que pueden poner el símbolo de más y luego el 1. También por Telegram. Y por supuesto, a través de nuestro correo electrónico y nuestra página también, ahí nos puede enviar usted todo esto. De modo que esperamos que usted se comunique con nosotros. Le amamos en Cristo Jesús, nunca lo olvide. Y esperamos que Jesús haga resplandecer su rostro sobre usted. Y no olvide, nosotros aquí estamos para servirle en todo momento. Con esto llegamos al final de esta lección de Escuela Sabática, hermosa familia. Dios te bendiga hoy y te guarde siempre. Recuerda que con fe y esperanza seguimos preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, y tu familia debe estar allí. Sí, tu familia debe estar allí, pero para que tu familia esté allí, tu testimonio debe de ser el testimonio correcto. Que tu familia vea en ti a un verdadero hijo de Dios, a una verdadera hija de Dios. Que tus hijos puedan decir, mi mamá es verdaderamente cristiana. Eso pensarán. ¿Tu pareja qué piensa de ti? ¿Piensa que tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios? Eso marca la diferencia en tu vida. Si estás viviendo correctamente, sin duda alguna, estás viviendo la compasión, estás viviendo el amor de Cristo Jesús. Si no, te invito a que hagas un cambio en tu vida. Y recuerda que el ser cristiano es un estilo de vida. No es nada más que somos cristianos, ¿sí? Hasta la próxima semana, bella familia. Que Dios les bendiga abundantemente. Tu amigo y servidor Joel Medina no se despide de ti, sino te dice hasta la próxima semana. Hasta luego. Fe y esperanza.